Hola, hola a todos, bienvenidos, ¿cómo están? A ver, vamos a poner la diapositiva. Ahora sí, hola, ¿cómo andan? Hola a todos los que se van sumando, bienvenidos a los nuevos, a los que siempre me acompañan. Estamos en la clase gratuita número 7, que este ya es el vivo 7, no lo puedo creer. El tema de esta clase es, en esta clase vas a aprender a diseñar y a personalizar tu lugar de trabajo. Hola a todos, vamos a esperar un ratito para que se sume un poquito más de gente. Bienvenidos a todos. Para quienes no me conocen y están acá por primera vez, soy Claudia, soy arquitecta y antes que nada usuaria de mis espacios. Digo esto porque el objetivo de cada una de estas clases es transmitirle desde usuaria herramientas para que ustedes puedan crear distintos escenarios en sus casas y optimizar sus espacios con sus recursos disponibles. Ese es el objetivo de todas mis clases. Y el objetivo, hola Sandra, y el objetivo de esta clase en particular es que ustedes puedan crear su lugar de trabajo, ya sea en una oficina o home office en sus casas, y si ya lo tienen, optimizarlo o maximizarlo, teniendo en cuenta algunas herramientas que les voy a compartir en esta clase. Así que bienvenidos a todos, gracias por estar acá. No sé si muchos de ustedes hacen home office o trabajan en oficina, pero bueno, cualquiera de las dos metodologías van a poder aplicar estos conceptos. Más que conceptos, son cuestiones que tienen que ver con cómo nos sentimos en nuestros lugares de trabajo para poder dar lo mejor de nosotros mismos. Si nos sentimos bien en un espacio, si sentimos que ese espacio nos sostiene, que ese espacio habla de nosotros, que nos representa, nuestra creatividad se va a expandir, se va a potenciar. Entonces la idea es esa, sentir que ese espacio en el que más horas pasamos, porque probablemente pasemos mucha parte de nuestras horas en ese lugar, que sea lo más agradable posible, que nos sintamos cómodos, que nos sintamos bien en ese espacio, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer antes de intervenir un espacio? Siempre digo lo mismo, antes de cambiar algo de lugar. No siempre es necesario invertir para transformar un lugar, ni invertir en mobiliario, ni invertir en objetos de decoración o en objetos que compongan ese espacio, sino que hay que ver de qué manera está organizado el espacio, para ver si de esa forma yo siento que ese espacio me identifica y siento que es la manera más óptima, ¿sí? Entonces primero tengo que hacer una lectura espacial, siempre. Haga lo que haga, el primer paso que voy a dar es hacer esa lectura espacial. En el caso de un lugar de trabajo, claramente vamos a empezar, voy a correr mi cara para que puedan ver, por hacer una evaluación de ese lugar. Supongamos que realizo home office. Lo primero que voy a hacer es observar la iluminación. Cuando hablamos de iluminación, nos dividimos en dos grandes campos, o pensamos automáticamente en dos grandes divisiones. Una es la iluminación natural, la luz natural, y otra es la iluminación artificial. Todos sabemos los beneficios que tiene la luz natural dentro de cualquier lugar por el que yo me mueva. La luz natural hace que yo me sienta mejor, que mi vista no se sienta agotada, hace que todas mis capacidades se maximicen. Entonces, lo primero que voy a hacer antes de armar mi zona de trabajo, ese lugar en el que voy a desarrollar el máximo de mi creatividad, es identificar cuáles son los focos de ingreso de luz natural que tengo, ¿sí? Para poner mi superficie de trabajo. Generalmente va a ser un escritorio. Hagamos lo que hagamos, es indispensable un escritorio o un lugar de apoyo. Después vamos a hablar de las herramientas que vamos a sostener en esa superficie. Entonces vamos a identificar ese punto de ingreso de luz natural y vamos a ubicar nuestro mobiliario más importante, que es la silla, preferentemente una silla cómoda, el escritorio, en el cual vamos a almacenar todas nuestras herramientas de trabajo. En esa ubicación vamos a tener en cuenta que esa luz no nos encandile, que si nuestra herramienta de trabajo es la computadora, por ejemplo, no vamos a poner la computadora dando la espalda hacia ese aventanamiento porque nos va a generar una visión difusa, vamos a forzar mucho la vista, ¿sí?
Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es esa identificación de ingreso de luz natural para poder optimizarla al 100% y para poder satisfacernos de ella en el momento de trabajar la mayor parte del día. Vamos a compensar con iluminación artificial siempre. Necesitamos sobre todo una iluminación puntual, una iluminación focal, que haga que en ciertos momentos del día, si arrancamos a trabajar muy temprano y el ingreso de luz no es el más óptimo, o si trabajamos hasta tarde, porque algunos trabajamos de tarde, de noche. Yo, por ejemplo, siento que mi creatividad y mi optimización laboral es siempre después de las 7, 8 de la tarde. Entonces sí o sí necesito una iluminación puntual, una iluminación focal, ¿sí? Que va a compensar ese ingreso de luz natural. Si no tengo luz natural, bueno, puedo crear algunos escenarios que me lleven a sentir que estoy de alguna manera en un espacio iluminado. Obviamente con luz artificial, con colores claros, con algunos cuadros que de alguna manera evoquen a la naturaleza, un lugar que a mí me haga sentir que tengo luz en ese ambiente aunque no tenga luz. Porque bueno, la realidad de todos los recintos de trabajo y los espacios de home office no son los mismos. Si vivimos en un edificio o si trabajamos en una oficina en el 10º piso no vamos a tener el mismo ingreso de luz natural a que si trabajamos mirando hacia un parque verde hermoso y gigante por el cual vamos a recibir muchos beneficios de esa luz natural. Entonces, vamos a observar la iluminación y vamos a optimizarla. Después, ¿qué es lo que forma parte de la evaluación del espacio? La distribución del mobiliario en ese espacio que tenemos. Sea grande o pequeño ese espacio, independientemente de su superficie, yo tengo que ubicar mi mobiliario más importante, los objetos que componen ese espacio, de una manera óptima. ¿A qué me refiero con una manera óptima? Que yo pueda desplazarme con mi elemento fundamental de trabajo, como por ejemplo la silla, hacia atrás, hacia adelante, hacia los costados, sin interrupciones. Voy a crear un flujo de movimiento cómodo alrededor de ese mobiliario, ¿sí? Entonces, lo fundamental es eso, que yo en el espacio distribuya las piezas más importantes que van a componer ese espacio de una manera eficiente. Si tengo poco lugar y necesito lugar de almacenamiento, que en casi todos los trabajos es así, necesito acomodar papeles, ficheros, no siempre tengo todo digital, siempre hay objetos dando vueltas que forman parte de mis elementos de trabajo, entonces necesito un archivador. Si no tengo mucho espacio y tengo una superficie chica, obviamente voy a usar uno de mis muros para soportar estanterías, ¿sí? Y bueno, vamos a ir observando cuáles son esos recursos que vamos a usar para maximizar ese lugar si no es demasiado grande. Otra cuestión que vamos a tener en cuenta para esta evaluación espacial, antes de ver qué cambiamos y cómo creamos ese lugar de trabajo, que en definitiva va a ser nuestro refugio, porque ahí vamos a pasar mucho tiempo, vamos a tener en cuenta la ergonomía y el confort. Tratemos de que el mobiliario fundamental que elijamos, que es por ejemplo la silla o el escritorio, sobre todo la silla donde vamos a estar más tiempo y donde vamos a manejar nuestra postura, sea cómoda y confortable, ¿sí? Tengo que tener en cuenta eso. No necesariamente tenemos que ir a invertir en un mobiliario, como siempre digo, pero sí buscar lo más cómodo y lo más confortable que tenga en mi casa o que pueda ofrecerle a ese lugar de trabajo en el caso de que trabaje fuera de mi casa. Es muy importante para conservar la postura. A veces estamos más de 3 o 4 horas haciendo un trabajo, un ejercicio o en la misma posición y nos damos cuenta de que estamos de mal humor. Eso puede tener que ver con que tenemos fatiga visual porque la luz natural o la luz artificial caducó y no es la mejor, o podemos tener una mala postura. Entonces todas esas sensaciones nos van haciendo poner de un humor extraño y van haciendo que no seamos óptimos y que nuestra creatividad no esté al 100%. ¿Qué más vamos a tener en cuenta en esta evaluación espacial? Vamos a tener en cuenta aspectos estéticos y funcionales, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? ¿A qué quiero yo sentir en ese espacio? Si yo voy a una oficina que me genera mucho impacto porque sus colores son muy fuertes, puedo atenuar con algunos objetos o puedo intervenir alguno de los muros con colores más claros. Ahora, si yo voy a crear ese lugar de trabajo, por ejemplo en mi casa, porque como decía recién, realizo home office, voy a recurrir a una paleta de colores claros, a una paleta de colores neutros, para sentir una sensación de calma. Si no puedo modificar
la paleta de colores porque trabajo en una oficina que ya tiene una imagen corporativa y formo parte de un todo, porque nos puede pasar que yo no puedo llegar a una oficina, a una marca y decir cambio los colores de la pared porque me generan estímulos y necesito calma. Bueno, ¿qué hago en mi mini espacio de trabajo? Puedo recurrir a aromatizantes, a, no sé, a sahumerios, a algún aromatizante, a algo que a mí me genere calma, a una música calma, a una música tenue que a mí me haga bajar un poco las revoluciones. Siempre voy a encontrar una manera de acompañar la estética y la funcionalidad. Y para eso necesito tener en claro cómo me siento en ese lugar, qué sensaciones me transmite ese lugar. Si yo no estoy tranquila en un lugar de trabajo, no puedo dar lo mejor de mí. Y si yo necesito estimularme en ese lugar de trabajo, porque, no sé, mis horarios son a la siesta, necesito entonces generar otro tipo de estímulos. O sea, yo misma tengo que crear esa sensación de calma o esa sensación de calidez o esa sensación de estímulos para poder dar lo mejor de mí en ese momento. Yo, por ejemplo, necesito que esos lugares en los que trabajo, bueno, ahora hago home office, hace 5 años hago home office, necesito que tengan un poco de calidez. Entonces siempre recurro a un color, como se ve acá en la imagen, a un color cálido como el verde, que evoca a la naturaleza, que acompaña en su composición a las plantas, que son elementos que amo. Obviamente que si no tenemos ingreso de luz natural, esas plantas no van a poder subsistir mucho tiempo. Pero si lo tenemos, lo aprovechamos. A eso me refiero con optimizar los recursos disponibles. Si yo tengo un ingreso de luz natural, voy a aprovecharlo al 100% para hacer que ese espacio realmente sea acogedor para mí. En esta imagen vemos claramente un uso de colores neutros, con un color un poco cálido que da un poco de vivacidad a ese espacio, ¿sí? Claramente es un espacio que cuenta con una superficie grande, entonces tenemos archivadores o cajoneras que pueden estar sobre el suelo, ¿sí? Porque no me van a quitar superficie, tengo un espacio bastante amplio. Esa silla que ven ahí quizás no es una silla deslizable, que sea de oficina, pero sí puedo hacer que sea confortable. Puedo ponerle algún almohadón, algún elevador o elementos que a mí me permitan seguir teniendo estética en ese lugar, pero que al mismo tiempo sea funcional, ¿sí? Bueno, bienvenidos a todos los que se van sumando. A ver, voy a ver si me ha quedado alguna pregunta por leer, si alguien preguntó algo. No sé ustedes si me quieren compartir qué es lo que hace que sus espacios de trabajo, ya sea en sus casas o en oficinas, sean confortables para ustedes o sean una especie de refugio, que ustedes quieran estar ahí porque ese espacio saca lo mejor de ustedes. ¿Cuál es ese elemento al que ustedes recurren para poder sentirse cómodos en ese espacio? Si alguno me quiere ir contando mientras yo avanzo. Bienvenidos sean todos los comentarios. Bien, ahora vamos a hablar del diseño y la funcionalidad. La zona de trabajo, tenemos que tener en cuenta cómo vamos a crear esa zona de trabajo y cuáles van a ser los objetos que componen a esa zona de trabajo. Generalmente va a ser un escritorio, una silla y archivadores. Esos archivadores, como dije recién, pueden ser móviles o puedo ocupar los muros para usarlos como estanterías, para amurar estanterías, ¿sí? Eso también me permite mantener ordenado el espacio. ¿Por qué siempre es saludable y sano mentalmente recurrir a archivadores o estanterías? Porque sobre la superficie de trabajo yo no puedo tener todos los elementos. Solamente voy a limitarme a tener las herramientas de trabajo para que realmente sea óptimo ese espacio, ¿sí? Acá Natalia dice que sus rincones siempre cuentan con plantas, imágenes en la pared, objetos. Claro, claramente ese espacio habla de vos, Natalia, porque bueno, te gustan las plantas. Si se pueden tener plantas naturales, buenísimo. Significa que contamos con una buena luz natural. Y si no, podemos tener cuadros, ¿sí?, que evoquen a la naturaleza. Alejandra dice que para no sentirse encerrado y para poder ver el verde, la luz natural. Claro, mientras podamos maximizar nuestra visual hacia afuera, si tenemos esa ventaja de poder trabajar en un lugar que nos permita mirar hacia el exterior, bueno, ahí podemos dispersarnos o podemos
optimizar ese espacio y que eso saque lo mejor de nosotros. En mi caso me dispersaría, porque soy muy dispersa, entonces estaría quizás todo el tiempo mirando afuera y no me concentraría en lo mío. Entonces lo importante es conocerse, por eso siempre digo que el espacio que vamos a intervenir y que vamos a optimizar realmente sostenga nuestras actividades, nuestras necesidades y nuestros gustos. Si nosotros no nos conocemos en ese espacio, qué nos gusta, qué nos distrae, qué nos concentra, no vamos a poder focalizarnos en crear ese lugar de trabajo para maximizar nuestro potencial y nuestra creatividad, ¿sí? Entonces, para que el diseño sea funcional tenemos que tener en cuenta la zona de trabajo y las circulaciones. Vamos a imaginarnos que tenemos un paño y que en ese paño vamos a ubicar nuestros objetos de diseño. En este caso son el mobiliario de oficina o de home office, que ya dijimos es escritorio, silla, archivadores y una iluminación puntual. Esa iluminación puntual o focal, obviamente, es una iluminación artificial a través de una lámpara. Esto que tengo acá es una iluminación que no es ni focal ni puntual, pero sí es artificial. Entonces, yo dependiendo del espacio que tenga en ese paño imaginario visto desde arriba, que va a ser mi lugar de trabajo, voy a ver a dónde voy a orientar, a dónde voy a ubicar ese mobiliario, ¿sí? Teniendo en cuenta que necesito desplazarme cómodamente. Yo mismo necesito, con la ubicación de ese mobiliario, dejar despejadas las circulaciones. Cuando hablo de circulaciones me refiero a estos lugares en donde nos movemos, nosotros como usuarios, sin chocarnos con el mobiliario, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que tener en cuenta? Si yo voy a complementar el ingreso de luz natural con una iluminación artificial, que generalmente es puntual o focal sobre el escritorio, sobre los elementos de trabajo, ¿qué voy a tener en cuenta? Tener cerca el encendido de esa iluminación. Porque si yo, cuando está bajando la luz natural, supongamos que es esta hora, y estoy trabajando y estoy en mi máximo umbral de creatividad, y tengo que pararme de mi silla para ir a buscar el encendido de la lámpara o traerla cerca de mi escritorio, me voy a poner de un humor extraño, me voy a distraer, me voy a dispersar. Entonces tenemos que tener en cuenta estas accesibilidades. En las cocinas hay un ABC muy claro, el ABC de la cocina, que probablemente muchos lo sepan, otros quizás no. El ABC de la cocina es la heladera, la bacha y el lugar de cocina. El horno, la cocina, ¿sí? Y entre medio un espacio para poder trabajar los alimentos. Si yo tengo la heladera en una punta, al lado tengo el horno o la cocina y a 3 metros tengo la bacha, voy a ir con toda, con la comida y con las manos que no tengo hacia la bacha que queda en el otro extremo y después voy a llegar al lugar de cocina. Entonces, existe un ABC que no es porque sea un capricho, son como normas estandarizadas para la fluidez espacial y para que el usuario pueda moverse de una manera óptima y eficiente. En los lugares de trabajo también hay un ABC. Yo necesito mi escritorio, que preferentemente esté despejado, mi silla, que sea cómoda y confortable, y necesito tener a mano muy cerca, enfrente o en los costados, elementos de guardado, de almacenamiento, ¿sí? Y cerca el encendido, el punto de encendido de la luz. Parece una pavada, pero son cuestiones que tenemos que tener en cuenta en el momento de crear nuestro espacio de trabajo. Yo hace 5 años que hago home office y siempre he ido mutando y mis lugares de trabajo han ido cambiando. Primero porque me he mudado en esos 5 años 2 o 3 veces, entonces siempre he creado un lugar de trabajo nuevo, de home office nuevo, pero también esos espacios se han ido adaptando a quien yo era en ese momento. Cuando empecé a hacer home office tenía a mi hija, que era una bebé recién nacida, entonces no podía estar muy aislada ni visualmente ni acústicamente. Me adaptaba a lo que era mi realidad en ese momento, ¿sí? Ahora que mi hija está más grande y que yo puedo sectorizar y zonificar un poco más mis lugares porque ella es más independiente, trato de estar aislada acústicamente, aislada visualmente para poder concentrarme en mi trabajo. Entonces, insisto en que siempre todos los cambios y las mejoras que hagamos en nuestros espacios a nivel interior, ya sea para embellecerlos o para sentirnos mejor, tiene que ser luego de hacer una lectura espacial, ¿sí? Para ver cómo está dispuesto el escenario hoy y qué necesito mejorar de ese lugar. Bueno, acá les voy a mostrar, por ejemplo, algunas imágenes de lugares que inspiran creatividad, orden, calma. Acá vemos, voy a correr mi cara.
vemos que este espacio, este escritorio, claramente es un lugar de trabajo. Acá vemos que el ingreso de luz natural está hacia uno de los lados del escritorio, ¿sí? Eso está bueno porque no genera encandilamientos, no genera contrastes. Si yo tengo una computadora, no tengo detrás la luz natural y eso hace que yo pueda funcionar mejor en relación visual-monitor, ¿sí? Y viceversa. Pero sí, ahí se observa en la imagen lo que les decía recién. Tengo un elemento de iluminación artificial cuyo encendido está cerca de mi mano. Yo apenas empiezo a notar que la luz baja, tengo el encendido de esa lámpara que me va a proporcionar una iluminación focal, que va a hacer que yo no haga esfuerzos visuales, que no me mueva de mi lugar de trabajo. Si estoy en mi máximo, en mi máximo potencial creativo, entonces todas esas son las cosas que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a intervenir o a transformar estos lugares en los que más horas pasamos. Bien, ahora ¿qué más les voy a contar? Ya hablamos de estética, no, ya hablamos de diseño funcional. Ahora vamos a hablar de estética y personalización. Obviamente lo que hace que nosotros nos queramos quedar en un lugar más tiempo es que ese lugar cuente un poco de nosotros, siempre. Yo al llegar a mi lugar de trabajo no tengo que sentir ese desprendimiento de quién soy yo. Generalmente el trabajo siempre está relacionado con el estrés, porque bueno, no siempre es todo color de rosas en esas horas de trabajo. Entonces tenemos que tener elementos decorativos o elementos que compongan ese espacio que nos inspiren. Podemos tener fotos de nuestros familiares, podemos tener algún objeto que nos evoque algún recuerdo o nos va a acordar a alguien que nos regaló ese objeto, ¿sí? Entonces yo en ese momento voy a sentir que ese espacio tiene que ver conmigo y además voy a poder transmitir, si estoy con más gente, por ejemplo si me dedico a la medicina o si me dedico a interactuar con más gente, voy a poder transmitir y contarle a la gente un poco de quién soy yo mediante mi espacio, ¿sí? Según cómo esté conformado mi espacio, yo voy a poder también hablar de mí. Entonces, vamos a volver de nuevo al uso de colores. ¿Qué paleta de colores vamos a elegir para lograr las sensaciones que queremos sentir en ese espacio? Si usamos colores neutros o claros, que yo siempre los recomiendo, siempre vamos a mantener un espacio sereno. Al mismo tiempo, si ese espacio es chico, lo vamos a maximizar. No vamos a sentir que estamos en un espacio sumamente cerrado, sino que vamos a sentir amplitud. Y si sumado a eso tenemos un buen ingreso de luz natural, vamos a sentir que ese espacio, que esa luz rebota sobre los colores claros y se va a expandir mucho más el espacio. Y no es lo mismo trabajar o pasar muchas horas en un lugar abierto a que en un lugar cerrado, ¿sí? Si no tenemos luz natural, tenemos que hacer que ese lugar sea lo más amplio visualmente posible. Entonces, vamos a tener en cuenta la selección de colores según lo que queramos sentir, la decoración y el estilo que va a hacer que ese lugar esté personalizado, ¿sí? Yo voy a entrar a ese lugar y voy a sentir que ese lugar me identifica, que ese lugar habla de mí. Por más de que yo comparta una oficina con 4 o 5 compañeros, mi lugar va a tener cuestiones que a mí me caracterizan y que se conectan emocionalmente conmigo, ¿sí? Que hablan de mí a nivel emocional. Bien, les voy a mostrar un ejemplo de lo que hablo. A ver si se mueve todo el celular cuando selecciono una foto. Acá vemos en las dos imágenes primero que hay un montón de verde. Si yo no tengo vista hacia el exterior, puedo crear ese microclima en el interior, en ese espacio. Entonces recurro al uso de plantas. Si tengo luz natural, esas plantas pueden sobrevivir. Y si no, como les decía, puedo recurrir a cuadros que sintonicen con la naturaleza. Claramente en las dos imágenes vemos elementos que personifican el espacio, ¿sí? Que hablan mucho de los usuarios de ese espacio. Podemos ver velitas, podemos ver iluminación, podemos ver aromatizantes, ¿sí? Podemos ver que esos lugares son cálidos y tienen que ver mucho con las personas que lo habitan, por los elementos que eligen para componer ese espacio. ¿Son elementos decorativos? Sí, son elementos decorativos, pero hablan de nosotros y tienen que ver con mis emociones. Entonces yo llego a ese lugar y me siento mejor. Yo llego a ese lugar
y siento que mi creatividad se potencia. No llego a ese lugar y siento que me quiero ir, que no quiero estar, porque eso va a hacer que yo no dé lo mejor de mí y que mi trabajo y mi concentración no sea óptima, me voy a dispersar, ¿sí? Entonces, bueno, los errores frecuentes que que encontramos siempre en los espacios de trabajo y que apenas los detectemos vamos a tratar de cambiarlos, de modificarlos. ¿Qué puede llegar a pasar? Que nosotros vayamos a crear nuestro espacio de trabajo y que seleccionemos muebles desproporcionados. ¿A qué me refiero con esto? A que tengamos un catálogo de muebles porque nos gustó o porque vimos en Pinterest, pero resulta que no entran en ese ambiente que tenemos. Entonces, por eso siempre insisto en la lectura espacial. No hace falta tener un medidor láser o una cinta métrica, porque no todo el mundo tiene un medidor láser o una cinta métrica en la cartera, o en el bolso, o en el auto, pero sí podemos visualmente percatarnos y darnos cuenta de si ese espacio es amplio o pequeño. Si contamos con un espacio reducido, podemos utilizar muebles plegables o desplegables, podemos ya empezar a pensar en que vamos a usar repisas en vez de usar cajoneras que estén apoyadas en el piso, como les decía recién, en sillas que sean cómodas pero que no nos ocupen mucha superficie. Esa es la lectura que tenemos que hacer y siempre tener en cuenta que el mobiliario que elijamos, ya sea que vayamos a invertir o a reutilizar muebles que tengamos en nuestras casas, sea compatible con la superficie de ese recinto que va a ser nuestro lugar de trabajo, nuestro refugio, ese lugar en el que vamos a pasar muchas horas y en el que vamos a dar lo mejor de nosotros, en el mejor de los casos. Si ese ambiente a mí me gusta, me hace sentir cómodo, me sostiene, yo probablemente tenga más probabilidades de dar lo mejor de mí y de que mi creatividad se expanda. Esa es la idea, ¿sí? Por eso es muy importante. Esto lo vamos a llevar a todos los lugares que queramos intervenir y mejorar, pero si es un lugar de trabajo, es un lugar en el que yo pongo en juego muchísimas cosas y en el que paso muchas horas de mi día. Y en el que a veces tengo subidas y bajadas. Entonces en esas bajadas poder mirar un cuadro que evoque algún recuerdo o poder tocar o ver algún objeto que a mí me haga sentir mejor, suma muchísimo, ¿sí? Y bueno, cuestiones que tienen que ver con la iluminación, con el almacenamiento, con el orden. Si yo tengo toda mi superficie de trabajo ocupada, que a veces pasa, que dejamos el termo, que dejamos el mate, que vamos acumulando papeles, que si bien por suerte cada vez hay menos papeles porque todo está digitalizado, vamos acumulando papeles y se nos va haciendo un ruido visual y eso genera desequilibrio mental. Entonces, evitar eso, ¿cómo? Teniendo en cuenta las estanterías, si no quiero ocupar lugar, teniendo en cuenta una organización y un almacenamiento efectivo, ¿sí? Son pequeñas cosas que van a hacer cambios muy grandes en ese lugar. No sobrecargar el espacio con muebles. Eso es fundamental. Más allá del tamaño y de las dimensiones del espacio. Si yo tengo un espacio gigante, tampoco lo voy a sobrecargar porque eso también me va a generar un ruido visual. Y puede generar que me desconcentre. En mi caso, seguro me desconcentra. O sea, si yo tengo un aventanamiento gigante que da un patio hermoso, no voy a poder trabajar. En algún momento voy a tener que poner un tamiz visual para concentrarme. Y si tengo un espacio enorme que sobrecargo de objetos, también me voy a ir para el otro lado. Va a estar desequilibrado. Entonces, buscar ese equilibrio, ¿sí? Ese equilibrio entre el mobiliario, el tamaño del mobiliario que elijamos, para componer ese espacio que vamos a habitar y en el cual vamos a trabajar versus el recinto que lo contiene, el entorno que va a contener a ese mobiliario. Todas estas cuestiones las tenemos que tener en cuenta, sobre todo por lo que a nosotros nos va a generar a nivel visual y a nivel emocional ver un espacio ordenado versus un espacio caótico. Acá tenemos ejemplos de los errores más comunes. Acá pasa esto, que hay un desborde de elementos sobre la superficie de trabajo, entonces yo no me puedo concentrar. Esto puede pasar una vez, pero tratar de tener a mano estos lugares de guardado, estos lugares de almacenamiento para yo poder rápidamente cambiar este panorama y contar con un espacio ordenado, ¿sí? Estas son cuestiones que ojalá siempre tengan en cuenta cuando vayan a reacondicionar sus espacios de trabajo, ya sea en sus casas o en su oficina, o cuando vayan a crear uno de cero. Cuando vayan a crear uno de cero, bueno, para mí es mucho mejor aún, porque si bien se sienten un poco perdidos, van a poder hacer un análisis
mucho más profundo ese lugar porque es como una hoja en blanco que van a intervenir, ¿sí? Entonces, bueno, todas estas herramientas van a ser aplicables en ese momento. Una lectura espacial siempre antes de dar cualquier paso y sobre todo si esa hoja está en blanco. Bueno, les deseo a todos lugares de trabajo que los contengan, que hablen de ustedes y que sean óptimos, ¿sí? Que sean óptimos y que los puedan transformar maximizando los recursos disponibles. Como siempre digo, no se trata de ir a comprar una silla confortable. Se trata de seleccionar el mobiliario más cómodo que tenga para ese lugar de trabajo en el que más horas voy a pasar. Así es que bueno, espero que todas estas herramientas les sirvan. Si quieren volver a ver este video, recuerden que va a estar en mi feed por 24 horas. Todas las clases gratuitas quedan grabadas por un día y después desaparecen del feed porque pasan a ser parte de una suscripción que estoy creando y que pronto voy a lanzar y anunciar en uno de estos vivos. Van a ser parte del club de entusiastas de arquitectura, diseño y decoración. Así es que bueno, llegado el momento se van a enterar porque lo voy a anunciar por este medio, obviamente. Gracias a todos por acompañarme y les deseo que tengan lugares que hablen de ustedes, que los representen. Y cualquier duda que tengan lo pueden consultar por privado o pueden dejar algún comentario debajo de este video. Siéntanse en total confianza porque a veces hablo muy rápido y voy muy acelerada, se habrán dado cuenta. Entonces no alcanzo a leer todos los comentarios, pero bueno, cualquier duda que les haya quedado, los invito a consultarme, no hay ningún problema. Gracias por estar acá y por acompañarme una vez más y a todos los nuevos, bienvenidos.